Buenos días. El día de hoy hablaremos de la anestesia neuroaxial, presentado por Sara Naspirán y Ana María Ortega, estudiantes de 10º semestre de la Universidad Libre Seccional Cali. Como tutor, el doctor Luis Alberto Tafur, médico anestesiólogo. Como objetivos principales en esta charla tendremos los conceptos generales del dorso, segundo, la definición de la anestesia neuroaxial y tercero, los tipos de anestesia neuroaxial. Empezaremos con generalidades del dorso. Comúnmente conocido como la espalda, comprende la cara posterior del tronco donde se ve relacionado con la cabeza, el cuello y los miembros. Este incluye piel y tejido celular subcutáneo, músculos que tienen como función la movilidad y el mantenimiento de la postura, una columna vertebral con sus discos intervertebrales y sus porciones, y una médula espinal con sus meninges y nervios y vasos segmentarios. La columna vertebral está conformada por sus vértebras y discos. Se extiende desde el cráneo hasta el vértice del coxis. En un adulto tiene la longitud aproximada de 72 a 75 centímetros. Tiene como funciones proteger la médula espinal y nervios espinales, soportar el peso del cuerpo sobre el nivel de la pelvis, además de proporcionar un eje de flexión y rigidez para el cuerpo, sobre la base en la cual se sitúa y gira la cabeza, y de gran importancia la postura y la locomoción. Continuamos con las vértebras. La columna vertebral en el adulto consta típicamente de 33 vértebras, distribuidas en 5 regiones, que son 7 cervicales, 12 torácicas, 5 lumbares, 5 sacras y 4 coxígeas. Las vértebras sacras están fusionadas para formar el sacro, y después de los 30 años, las vértebras coxígeas se fusionan para construir el coxis. Las vértebras, al ser huesos pequeños, confieren flexibilidad a la columna vertebral. Estas se encuentran separadas entre sí por los discos intervertebrales y solo se tiene en cuenta que producen movimientos significativos las primeras 25 vértebras, las 7 cervicales, las 12 torácicas, las 5 lumbares y la primera sacra. Y esto tiene que ver también de que poseen articulación de tipo sinovial, lo que confiere lubricación durante el movimiento. Las vértebras varían en su tamaño y otras características de una región vertebral a otra, y en menor grado dentro de cada región, aunque su estructura básica siempre es la misma. Seguiremos hablando de las características en cada región específica de la columna vertebral, ya que cada una de las 33 vértebras es única, pero sin embargo la mayoría posee características que los identifican como pertenecientes a una de las 5 regiones. Iniciamos con las vértebras cervicales. Estas son las más pequeñas, más móviles y están localizadas entre el cráneo y las vértebras torácicas. El menor tamaño que tienen se debe a que soportan menos peso que las vértebras inferiores. Comúnmente, en todas las regiones, hablaremos de que hay vértebras típicas, y esto quiere decir que presentan un cuerpo vertebral, un arco vertebral y 7 apófisis, que son una apófisis espinosa, 2 apófisis transversas y 4 apófisis articulares, 2 superiores y 2 inferiores. Por eso, en la región cervical, de C3 a C7 son las vértebras típicas de esta región, que tienen todo lo mencionado anteriormente. En la región cervical, los agujeros cervicales son más grandes, los cuerpos vertebrales están alargados transversalmente, elevados posteriormente y deprimidos en la parte anterior, lo que da semejanza a un asiento, pero su rasgo más peculiar es el agujero transverso oval en la apófisis transversa, aunque en algunos casos en C7 estos agujeros son más pequeños y a veces inexistentes. Otra peculiaridad de C7 es que se caracteriza por tener una larga apófisis espinosa que se hace muy prominente, que al deslizar un dedo por la línea media se percibe el abultamiento de esta apófisis.
Ahora hablaremos de las vértebras que son conocidas como atípicas de la región cervical. Y estas son las dos vértebras más superiores de esta región. Iniciemos con C1, que es conocida como atlas. Es peculiar porque carece de cuerpo vertebral y de la apófisis espinosa. Esta vértebra es más ancha. C2, llamada axis, es la más robusta de las vértebras cervicales. Sobre esta rota C1 que sostiene el cráneo y lo hace gracias a lo grande que son sus caras articulares superiores. Pero su mayor característica es la apófisis odontoides, que es una prominencia en forma de diente, y esta está cubierta por el atlas y se mantiene unida a este gracias al ligamento transverso del atlas. Además, posee una apófisis espinosa grande y bífida, la cual puede palparse en la profundidad del surco nocal. Vértebras torácicas. Estas van de T1 a T12. Su característica principal es la presencia de fositas costales para articular las costillas. Hay que tener en cuenta que de T1 a T4 van a compartir algunas características de las vértebras cervicales y de igual manera de T9 a T12 con las vértebras lumbares, y esto se debe a su proximidad con estas regiones. Como punto a recalcar es que T12 es la región de mayor transición entre las regiones vertebrales, ya que su mitad superior tiene apariencia torácica y la mitad inferior apariencia lumbar. Y esto tiene importancia ya que genera que esta sea la vértebra que se fractura con mayor frecuencia. Las vértebras lumbares se hallan entre el tórax y el sacro. Tienen como característica un cuerpo vertebral más voluminoso debido al gran peso que soporta. Las partes superiores de las apófisis articulares están ubicadas más medialmente y las inferiores más lateralmente en comparación a las regiones vertebrales que hemos hablado. Otra característica es que el E5 es la vértebra de mayor tamaño de todas las vértebras móviles, y esto se debe a su gran cuerpo y a las apófisis transversas, ya que esta vértebra en especial soporta todo el peso de la parte superior, por eso se debe su gran tamaño. Finalizaremos esta parte hablando del sacro y del coxis. El sacro está formado por 5 vértebras que se encuentran fusionadas en el adulto. Está localizado entre los huesos ilíacos, forma el techo y la pared posterior de la mitad posterior de la pelvis. Esto permite que el sacro transmita el peso del cuerpo hacia la cintura pélvica. Tiene un conducto sacro que es la continuación del conducto vertebral en el sacro. Este va a contener el haz de las raíces de los nervios espinales, conocida como cola de caballo o cauda equina. Esta va a surgir a partir de L1 y L2. Tiene 4 pares de agujeros sacros donde salen los ramos posteriores y anteriores de los nervios espinales. El sacro tiene una base, que es la parte superior de la vértebra S1. En la parte anterior de esta se encuentra lo que se conoce como el promontorio del sacro. Además hay que tener en cuenta que en el sacro el vértice se va estrechando para articular con el coxis. Además que el sacro se encuentra inclinado en su articulación con el E5 para formar lo que se conoce como el ángulo lumbosacro. El coxis es un pequeño hueso triangular que suele estar formado por la fusión de 4 vértebras coxígeas. La primera vértebra de esta región puede permanecer separada y es de estas vértebras la más voluminosa y ancha. Las 3 últimas vértebras se fusionan durante la época media de la vida. Y al aumentar la edad, la primera vértebra se fusiona a menudo con el sacro y las restantes de las vértebras coxígeas suelen fusionarse entre sí para formar un solo hueso. La principal función es de servir de sitio de inserción a los músculos de esta región, ya que soporta muy poco peso en estado sedentario y totalmente nulo en bipedestación. Pasaremos a hablar unas pequeñas generalidades de las articulaciones y ligamentos de la columna vertebral. Como articulaciones de la columna vertebral vamos a tener las articulaciones de los cuerpos vertebrales y las articulaciones de los arcos vertebrales. Las articulaciones de los cuerpos vertebrales son de tipo sínfisis, donde también van a intervenir los discos intervertebrales, el ligamento longitudinal posterior y anterior. Y en las articulaciones
de los arcos vertebrales vamos a tener que hay articulaciones sigapofisiarias y ligamentos accesorios, como el ligamento amarillo, donde haremos énfasis más adelante. Este se va a extender casi verticalmente desde la lámina superior a la inferior y ambos lados se van a unir mezclándose en la línea media. Van a formar secciones alternas de la pared posterior y como función van a tener que se oponen a la separación de las láminas vertebrales, limitando así la flexión y evitando las lesiones de los discos vertebrales. Además de este ligamento, vamos a tener ligamento intraespinoso, supraespinoso, ligamento nucal y ligamento intertransverso. Se hizo mención especial en el ligamento amarillo y como lo veremos más adelante, también en otros ligamentos, ya que estos sirven de referencia anatómica a la hora de realizar procedimientos de los diferentes tipos de anestesia neuroaxial. Por eso es importante conocer la distancia desde la piel al ligamento amarillo para poder llegar al espacio epidural. Como vemos en el cuadro, dependiendo de la región, esta distancia variará. Tendremos un área toracocervical que va de C7 a T2. Esta distancia será de 4 a 6.9 centímetros. Tendremos también un área torácica inferior que va de T8 a T10 y esta distancia será igual a la anterior, de 4 a 6.9 centímetros. Del área toracolumbar que va de T12 a L2 será de 3 a 4.9 centímetros. Y el área lumbar media, que es de L2 a L4, será de 3 a 4.9 centímetros. Empezaremos a hablar de la médula espinal. Esta se halla dentro del conducto vertebral, junto a las raíces de los nervios y las meninges espinales, además de estructuras vasculonerviosas. La médula espinal es el principal centro reflejo y vía de conducción entre el cuerpo y el encéfalo. Esta se encuentra protegida por las vértebras, ligamentos, músculos asociados, meninges y líquido cefalorraquídeo. Comienza como la prolongación caudal del tronco del encéfalo. En el adulto tiene una longitud de 42 a 25 centímetros y se va a extender desde el agujero magno hasta L1 o L2. La diferencia más grande entre la columna vertebral de los niños y los adultos son el tamaño, la posición de la médula y la consistencia de los tejidos. Como vemos en la imagen, la posición definitiva del extremo medular entre L1 y L2 y el saco dural entre S1 y S2 ocurre en el fin del primer año de vida, de tal manera que los reparos anatómicos que se utilizan en el adulto son los mismos que nos deben guiar en los niños mayores de un año. En cambio, la de un neonato llega hasta el borde inferior de L3 y en el recién nacido, en estos niños, la médula espinal medirá alrededor de 20 centímetros. Se deben tener unos conceptos claros, como es el cono medular, y este es el extremo inferior de la médula espinal y estará a nivel de la vértebra L1 y L2. La punción lumbar se realiza a nivel de L4 y L5 para no lesionar el cono medular. En cambio, las raíces de los nervios lumbares y sacros son los más largos y estos se van a extender mucho más allá de la médula espinal en el adulto, aproximadamente a nivel de L2, para lograr alcanzar los agujeros intervertebrales lumbares, sacros y coxígeos. Este amplio haz de raíces va a surgir desde el cono medular y va a recibir, como se mencionó anteriormente, el nombre de caudequina o cola de caballo. Y para finalizar la parte anatómica, hablaremos de las meninges. Iniciaremos con la dura madre o dura espinal. Esta está compuesta de tejido fibroso resistente, tejido conectivo elástico. Es la cubierta más externa de la médula espinal. Esta estará separada del periósteo óseo y de los ligamentos que forman las paredes del conducto vertebral por el espacio epidural. Esta meninge es una larga vaina tubular dentro del conducto vertebral y se va a continuar en la parte superior a través del agujero magno con la dura madre craneal e inferiormente estará fijado al coxis por el filum terminal. El espacio epidural se halla ocupado por plexo venoso vertebral, además de un brazo epidural. Este espacio discurre a lo largo del conducto vertebral y va a poseer unos límites. En el límite superior estará el agujero magno
En el lateral, los agujeros intervertebrales, donde se adhiere a la dura madre el periósteo que rodea esta abertura, y en el inferior, hasta el hiato del sacro, que queda sellado por el ligamento sacrocoxil. La aracnoides espinal es una delicada membrana vascular compuesta de tejido fibroso y elástico. Engloba lo que se conoce como el espacio subaracnoideo, que se encuentra lleno de líquido cefalorraquídeo, que contiene la médula espinal, las raíces de los nervios espinales y los ganglios sensitivos de los nervios espinales. Gracias a la presión del líquido cefalorraquídeo, la aracnoide se mantiene en contacto cercano con la superficie interna de la dura madre. En la punción lumbar, la aguja atraviesa la dura madre y la aracnoides de manera simultánea. Entre estas dos hay un espacio o una interfase dura-aracnoides. No es correcto decir que este es un espacio subdural, ya que no es un espacio real. Solo será un espacio real en casos patológicos. Y finalizaremos hablando de la pía madre espinal. Es la membrana más interna que cubre la médula espinal, es delgada y transparente y sigue muy estrechamente todos los elementos superficiales de la médula espinal. Cubre también directamente las raíces de los nervios espinales y los vasos sanguíneos espinales. En la parte inferior continúa en forma de filum terminal. La aracnoides está separada de esta pía madre por el espacio subaracnoideo que contiene líquido cefalorraquídeo. Se va a conectar estas dos por medio de trabéculas aracnoideas que van a cruzar todo el espacio subaracnoideo para unirse a la pía madre. Anestesia neuroaxial. Este tipo de anestesia se divide en raquidia, epidural y caudal. En esta imagen podemos apreciar cada una de ellas. A continuación hablaremos de las anestesias ya mencionadas. La anestesia raquídea, también llamada espinal, subaracnoidea o intratecal. El anestésico se aplica en el líquido cefalorraquídeo y bloquea a la médula y a las raíces que emergen de ella. La aguja se introduce por debajo de L2 en adultos o de L3 en niños de corta edad. Esto se hace para evitar trauma medular. La anestesia raquídea es rápida e intensa. En pocos minutos puede bloquear todas las fibras nerviosas, ya sean sensitivas, simpáticas, motoras o parasimpáticas sacras. La aguja en la anestesia raquídea llega a atravesar piel, tejido subcutáneo, ligamentos como supraespinoso, intervertebrales y el ligamento amarillo. Sigue con el espacio epidural, la dura madre, y atraviesa también la aracnoides. Debido a esto también se llama subaracnoidea, ya que atraviesa esta última capa. Las agujas intradurales pueden ser cortantes o que separan. Al atravesar la dura madre y la aracnoides se utilizan agujas delgadas de calibre 25, 26 y 27. De esta manera el orificio que produce sea mínimo, disminuyendo la posibilidad de líquido cefalorraquídeo hacia el espacio epidural y consecuente cefalea postpunción. El anestésico local se diluye en el líquido cefalorraquídeo y puede alcanzar diversa altura o extensión, según la cirugía realizada. Este tipo de anestesia está indicado en procedimientos cortos y simples, como procedimientos en genitales, procedimientos en vías urinarias o en la parte baja del cuerpo. Anestesia epidural o peridural. El anestésico se deposita en el espacio peridural, entre el ligamento amarillo o flavo y la dura madre. A diferencia de la anestesia espinal, la peridural se puede aplicar a nivel sacro, lumbar, torácico y aún cervical. Como el anestésico no difunde en el líquido cefalorraquídeo, es posible realizar una anestesia peridural segmentaria, o sea, en una franja corporal, sin que las partes por encima o por debajo de ella estén anestesiadas. Varían los niveles de bloqueo que se requieren para determinada cirugía, como por ejemplo, en una cirugía abdominal alta,
se aplica la anestesia entre T5 y T6. En una cirugía abdominal baja, se aplica la anestesia entre T8 y T9. En una cirugía de miembro inferior, se aplicaría la anestesia en T12. En una cirugía perineal en S1, vesical en T10 y renal en T8. Considerando que la aguja epidural es gruesa, el calibre de 17 y 18, a través de ella es posible pasar y dejar un catéter en el espacio peridural. Esto se hace con 3 objetivos. El primero, que es subir la anestesia de manera secuencial o escalonada poco a poco, aplicando el anestésico local de manera fraccionada, no súbita, hasta lograr una anestesia extensa. El segundo es para repetir dosis de anestésico local en cirugías muy prolongadas. Y el tercero es para proporcionar analgesia postoperatoria después de cirugías dolorosas como laparotomías o toracotomías y para brindar analgesia durante el trabajo de parto. La anestesia peridural se logra con anestésicos locales a alta concentración y la analgesia peridural se obtiene con anestésicos locales de baja concentración, más opioides. En la anestesia se bloquean todas las fibras nerviosas, pero al contrario de la analgesia, se bloquean únicamente las fibras sensitivas. De esta manera, se da a entender que al aplicar un anestésico local a alta concentración, son bloqueadas las fibras sensitivas, motoras, simpáticas y parasimpáticas. Pero si el anestésico es de baja concentración, se puede obtener bloqueo del dolor, el cual es transmitido por las fibras A delta y C, las cuales son delgadas y pobremente mielinizadas. Y puede obtener un escaso bloqueo motor, las cuales la dan las fibras A alfa, que son gruesas y altamente mielinizadas. El bloqueo diferencial, sensitivo y mínimo motor es muy importante en la analgesia obstétrica para no interferir con el trabajo de parto. Anestesia caudal. En este tipo de anestesia, la aguja se introduce por el hiato sacro, atravesando los 2 ligamentos sacrococcígeos posteriores, superficial y profundo. Este tipo de anestesia es más empleada en niños, ya que el ligamento sacrococcígeo tiende a calcificarse en los adultos. También es posible insertar un catéter caudal para repetir dosis en cirugías largas y brindar analgesia posoperatoria. La anestesia caudal puede considerarse como una modalidad peridural a nivel sacro. Con esto terminamos la presentación. Esperamos que esta presentación sea de importancia académica para todos.